¡Holi! ¡Feliz año nuevo! Ya sé que ya estamos a varios días que empezó el año, pero como es el primer video que estoy haciendo este 2023, los quería felicitar. Les voy a platicar de mi balance de lecturas 2022. Cada año me gusta empezar con este video en el que les platico cómo fueron mis lecturas durante el año anterior. Esto me gusta mucho hacerlo porque luego como que puedo observar cuáles son como mis patrones de lectura o qué cosas estoy leyendo más y qué cosas estoy leyendo menos. Y tengo un gato encimoso. Y así pues ir viendo qué quiero leer más en los años siguientes. Poco a poco como que he ido integrando diferentes cosas que voy viendo. Y también en este video voy a aprovechar para platicarles un poquito de cuáles habían sido mis como propósitos lectores del año pasado y cuáles son los de este año. En el 2022 leí 174 cosas. Más o menos, en realidad no es súper exacto porque hubo un momento en el que medio perdí el control. De hecho, en el 2022, a comparación de otros años, la verdad es que le di un poco menos seguimiento a mis lecturas. Y bueno, en Goodreads dice que leí 165 porque en Goodreads a veces no aparecen ciertas historias que leí, sobre todo en cuanto a mangas y también webcomics. De estos 174 que leí, fueron 87 mangas, es lo que más leí durante el 2022. Y con los mangas me refiero no específicamente como a toda la historia, sino volúmenes individuales. Algunas historias sí las leí completas, otras no tanto, pero pues en total fueron 87 mangas, un montón. Luego también leí 15 webcomics, es esto que les decía. En el año pasado y creo que el antepasado también empecé a registrar los webcomics. Antes no lo hacía, pero ahora sí registro sobre todo aquellos que leí como digamos pedazos muy grandes o que leí completos. Fueron 11 cómics, es decir, 11 historias de narrativa gráfica, pueden ser novelas gráficas o cómics occidentales. Y por último también contabilicé, fueron 71 libros los que leí. Y de estos 71 libros que leí, fueron 6 fueron antologías de cuentos y el resto fueron novelas. También me gusta mucho contabilizar los géneros que voy leyendo y por lo general suelo leer así, lo que más leo es fantasía y ciencia ficción. Este año también leí mucho, el año pasado también leí mucho romance. Algunas cosas que clasifiqué como ficción, así en general, son novelas como más contemporáneas o novelas como que no entran a ninguno de estos géneros, como ficción narrativa, creo que es el título como oficial. De fantasía fueron 50, de romance fueron 57, de hecho leí más romance que fantasía, aunque debo aclarar algo, que muchas de las historias de fantasía que leí también tenían romance. Aquí lo que hice fue como ver qué era más, si era romance u otro tipo de historia, y pues así fue como fui clasificando, porque pues en estos romances pues también entran otros, digamos, como géneros variados. Pero sí, es muy complicado para mí a veces hacer este tipo de recuentos. De hecho, este año lo que hice, cosa que no había hecho en los años anteriores, es que a veces digamos que en vez de clasificar como mangas y cómics y todas estas cosas, además agregándoles su, pues digamos como su subgénero, solo los registraba como tal. Entonces aquí ya estoy incluyendo también mangas y webcomics en estas clasificaciones de cuántos fueron de fantasía y tal. De ciencia ficción leí 17 historias, bueno, 17 libros, porque también de ciencia ficción justo la mayoría de los libros de cuentos que leí fueron de este género. Y bueno, también leí 3 de ficción histórica, 6 libros de no ficción, leí una obra de teatro por Guadalupe Reinas y leí 11 historias de terror. Yo que digo que nunca leo terror, parece ser que este año sí fue el año del terror para mí. Leí 22 cosas escritas por mujeres, 26 cosas escritas por hombres, 17 que no conozco el género de las personas. Esto por lo general entra más en el manga y en el webcomic, que pues la verdad no sé qué sean y no quiero asumir para nada. Y 7 personas no binarias. Esto me emociona mucho. La verdad es que era uno de mis como propósitos no dichos, leer más autores no binarios. Y sí, este año leí 7. El año pasado creo que nada más había leído 2. Y pues ahora ya leí más. Eso me emociona mucho y bueno, también mantengo mi, digamos, porcentaje de autoras mucho más alto que cualquier otra cosa. Y eso seguirá siendo siempre.
Otra cosa que también me gusta mucho como llevar como el recuento de dónde son las personas que están escribiendo estas historias, porque algo que siempre cuido mucho en el sentido de diversificar mis lecturas es tratar de leer pues de todo el mundo, de la mayoría de los países, y a veces lo logro y a veces no, sobre todo porque por los géneros que a mí me gustan muchas veces es muy difícil encontrar los libros traducidos. Afortunadamente pues puedo leer en inglés, y de hecho eso fue de las cosas como nuevas que incorporé al como balance, fue cuántos libros en español leí y cuántos libros en inglés leí, meramente como para contabilizar. Realmente no importa mucho al respecto, pero también porque me interesa mucho leer historias que están escritas originalmente en español, pero pues también hay muchas historias que leí traducidas, ¿no? Ahí tendría como quizás como separar como español originalmente en español o español traducidas. Pero bueno, eso quizás lo haga este año. Pero bueno, leí 77 libros en español y 97 en inglés. Leo más en inglés, justo por esto que les contaba, de que la mayoría de las historias luego es como difíciles encontrar en español. Igual los mangas, la mayoría de los mangas que leí este año fueron en inglés. Pero bueno, y justo vamos a ver de los países en los que leí. De Japón, pues obviamente es la mayoría de los autores que leí durante este año, justo porque pues el manga predominó. Pero algo interesante es que leí 89 cosas escritas por autores japoneses. O sea, sé que no todo lo que leí de Japón fue manga, hubo también 2 novelas. Luego el siguiente país más fuerte pues es Estados Unidos, y yo creo que Estados Unidos es muy difícil como derrocarlo de ese lugar. Leí 35 libros y leí 11 libros de personas de México. También siempre procuro mucho leer gente de México. Y ya de ahí en fuera pues ya leí pues menos, pero leí 5 de España, 5 de Reino Unido, 4 de Francia, 3 de Finlandia y 3 de China. Y de ahí pues ya se van como en diferentes números, como mezclados. Acá les voy a dejar como la lista de los países que leí durante el 2020, bueno, de los países, de autores de los países que leí este 2022. Hubo 2 cosas más nuevas que incorporé en mi balance del año en el 2022, fue cuántos libros leí en físico y cuántos libros leí en digital. Porque uno de mis propósitos del 2022 era bajarle a los libros por leer que tengo en mi librero, porque como el 80% más o menos son libros que no he leído. Y pues sí quiero ir como reduciendo esta cantidad para ver si son libros que sí me voy a querer quedar o quiero como regalar, recircular, que vuelvan al mundo y ya no estén ocupando espacio y acumulando polvo en mi librero. Sin embargo, realmente no logré mucho eso, aunque sí tengo la certeza de que leí muchos más libros en físico que los años anteriores. Leí 23 libros en físico. El resto de las historias que leí, que fueron 151, pues fueron digitales. Otra cosa también que vi en este año fue como ver los meses en los que más leía, meramente también como por una cuestión como personal de estadística. Quería como ver qué tanto leía ciertos meses. El mes que más leí fue en junio, que leí muchísimo manga sobre todo y cómics LGBT, y en julio que leí 34. Y la última cosa que en realidad no le sirve a nadie y solo fue como una cosa como que quise hacer como experimento personal, fue ver cuántas de mis lecturas fueron historias que tuvieran personajes LGBT. Y de estas historias, o sea, leí 123 que tuvieran este tipo de características, fueron mucho más del 50%. Y eso me hace muy feliz, la verdad. Es una cosa que no le sirve a nadie más que a mí en realidad. Pero bueno, en realidad esto no le sirve a nadie más que a mí, pero me gusta mucho hacerlo, se me hace interesante, la verdad. Como ir viendo también cómo va cambiando mis gustos lectores y demás. ¿Ustedes qué cosas ven respecto a lo que van leyendo? Bueno, la siguiente parte, digamos, como de este video es hablar de los propósitos lectores. Cuando yo empecé el canal solía hacer un video específicamente de propósitos, me acuerdo, y por lo general eran como 5 o 6 propósitos que me ponía, y poco a poco lo fui dejando un poco a favor de como no ponerme presiones. Sin embargo, el año pasado, aunque nunca hice un video, sí me propuse algunas cositas, como ya les fui platicando en este video, entre ellas el leer más libros que tuviera en físico en mi librero. Y aunque no lo logré digamos, al grado al que yo esperaba, porque pues no leí tantas, o sea, no leí tanto de mi librero,
pues al hacer como consciente que quería hacerlo, lo logré. Leí bastante más que libros de mi librero. Esto es una cosita que también quiero lograr en el 2023. Quiero leer más cosas que ya tenga en mi librero en vez de cosas que encuentre nuevas en digital. No que vaya a dejar de leer en digital, porque igual hay muchas cosas que me gusta leer por ahí, pero sí priorizar las historias que ya tengo en físico. Otro propósito que me puse en el 2022 fue leer 200 libros. Esto, bueno, 200 incluyendo otras cosas que no se consideran libros, ¿no? Esto no lo logré. Esta meta me la puse porque en el 2021 leí como 220 y tantas historias, más o menos, no me acuerdo exactamente de la cantidad, y dije, bueno, pues 200 es muy aceptable. Pero pues en realidad no lo conseguí, y la verdad no importa, porque al final como que es una meta como que me pongo simplemente, pero pues no pasa nada si no lo logro. Igual leí 174 historias, algunas maravillosas, otras horribles, otras 2, 3, pero leí a mi ritmo y leí lo que... Eso creo que eso fue algo que hice, que leí mucho como que lo que fuera queriendo leer. Digo, fijándome en todas estas cosas que ya mencioné, ¿no? Pero como que lo que se me apetecía leer y también tratando de leer más cosas aparte de los que tengo en mis círculos de lectura. Y el último propósito que me había puesto en el 2022 era el de terminar al menos 3 de las sagas que tengo empezadas. Porque tengo un pequeño problema. Oye, ¿tú por qué me estás mordiendo? Porque tengo la tendencia a comenzar sagas y luego no terminarlas, y tengo muchas sagas empezadas. Si quieren que les haga un video hablándole de cuáles son todas estas sagas que tengo empezadas, lo tengo pensado hacer anyways, pero quería terminar algunas y no terminé nada. De hecho hice muy poquito avance respecto a eso, pero justo por lo mismo este año 2023 va a ser el año en el que sí logré terminar al menos 3 de las sagas que tengo comenzadas. Y ya, básicamente estos son como mi balance y propósitos del año pasado. Déjenme en los comentarios igual si ustedes se dejan propósitos o no, y cuál es su propósito principal este año. Algo que he visto que me gusta mucho es que siento que este año como que muchas personas estamos suponiéndonos propósitos que van más allá de la cantidad que se lee, sino más alrededor de cómo se lee, y eso está bien bonito. Y bueno, eso es todo por este video. Espero que tengan una muy linda semana y mágicas lecturas. Bye bye.